O sea, hay algo que en las fiestas patrias se celebra, y es algo que tenemos todos en común. Es nuestra ciudadanía, nuestra nacionalidad peruana. Todos nosotros hemos nacido en una sala de parto, en un hospital, en una clínica o en una casa dentro del territorio peruano. Y eso es maravilloso. Somos peruanos. Felices fiestas patrias. Ahora, pero antes de que naciésemos en esta tierra tan bendecida, cuando nuestros padres estaban con la expectativa de que naciésemos, o sea, podemos hablar de una pareja joven que tiene un par de años de casados y, bueno, deciden que quieren tener un bebé. Entonces, ella está esperando el bebé y tienen gran expectativa conforme pasan los meses, ¿no? Las semanas, los meses. Y viene una gran expectativa por el nacimiento de su primer calatito, si se puede decir así, ¿no? Entonces, puede ser un momento maravilloso, pero a la vez puede ser estresante, porque tú no sabes el día ni la hora, a menos que te hayan programado una cesárea, ¿no? Ustedes que son madres, ¿ustedes podían controlar cuándo es que la fuente se les rompía? ¿Ah? No. ¿Y si te pasaba en un supermercado? ¿O en un ascensor? ¿En el cine? ¿En un taxi? Mejor en una ambulancia, ¿no? Entonces, eso puede añadir cierto estrés. Ahora, ¿alguna vez se han puesto a pensar, ¿y qué pasa cuando un bebé nace en un avión? ¿Qué nacionalidad tiene? Esa es una buena pregunta. O sea, aparte de los problemas de que no es un hospital, es un avión. ¿Okay? No tienes el equipo médico, no tienes médico necesariamente, no tienes todo el equipo, todo lo que es necesario para ayudarte en la labor de parto. Tienes que buscarte un lugar. O sea, aparte de eso está el problema de, bueno, ¿y qué nacionalidad va a tener el niño que nazca allí? No, imagínate, tú y tu esposa están viajando, son extranjeros, tienen visa para llegar a ese otro país y de repente nace tu bebé y no tiene visa para entrar a ese país. A migraciones. ¿Qué ropa le vas a poner al calatito? Ya, lo bajas del avión y no tiene pañal. ¿Qué cosa puede pasar? Entonces, vamos a pensar en este tipo de cosas, porque en realidad cuando hablamos acerca de una ciudadanía para las personas que nacen en un avión, es un asunto bastante complejo, es un asunto bastante complicado, porque hay diferentes leyes en diferentes países. En algunos países es mucho más fácil, en otros países es mucho más complicado. Pero la verdad es que hay factores importantes que contribuyen para la solución de este problema. Normalmente se presentan dos principios. El primero es el derecho de sangre, que dice que el niño automáticamente va a recibir la nacionalidad de sus padres. Y el segundo principio es el derecho del suelo, que declara que cualquier persona nacida en el territorio de un país específico será ciudadano de ese lugar. Entonces, muchos países basan las políticas sobre los nacimientos en avión en base a esos dos principios. Por ejemplo, si tú estás volando sobre los Estados Unidos y tú no eres norteamericano, pero tu hijo nace en el avión, encima del suelo norteamericano, entonces automáticamente los Estados Unidos te hacen a tu hijo un ciudadano norteamericano. Y eso no ocurre en otros países como Inglaterra. Es un poco más complicado. Porque muchas naciones dicen que el cielo encima de su territorio les pertenece. O sea que lo que está encima de Huascarán le pertenece al Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces eso podría resolver el asunto. Yo nací encima de Alaska, entonces ya yo soy estadounidense, ¿no? O sea, nací encima del suelo norteamericano. ¿Y qué si tú naces encima del Océano Pacífico? ¿Qué te hace a ti? No, un marítimo. No sé, ¿no? Entonces, hay cosas que son complejas con respecto a todo eso.
Y se vuelve un asunto complejo y controversial. Y aquí entra otro concepto adicional. Es el tema de la nacionalidad del avión o el país en que el avión está registrado. Según los artículos 17 y 21 de la Convención Internacional sobre Aviación Civil de 1944, los aviones tienen la nacionalidad del país en el que fueron registrados. De acuerdo con otra convención posterior destinada exclusivamente a los apátridas, a los que no tienen nación, los bebés podrían adquirir la nacionalidad de la aerolínea. Por ejemplo, si un avión está registrado en Noruega, entonces oficialmente estás en territorio noruego. No importa si estás volando encima de Groenlandia. O sea, ciertos países consideran que un avión registrado en un país sigue siendo parte de la soberanía de dicha nación. Entonces, el bebé podría recibir la nacionalidad de la aerolínea que tiene que ver con el lugar donde el avión está registrado. Entonces, hay varias opciones. Hay varios casos, hay 4 casos. El bebé podría recibir la nacionalidad de los padres junto con la del lugar donde el avión despegó. O el niño podría recibir la nacionalidad de los padres y el lugar donde el avión aterriza, o solamente recibir la nacionalidad de los padres, o la cuarta opción es recibir la nacionalidad de los padres y de la aerolínea, es decir, donde el avión estaba registrado. Entonces, no existe una ley rígida con respecto a que esto es así o es asá, pero si ese es tu caso, yo te recomiendo que contrates a un abogado, porque eso ha ocurrido en la vida real. Por eso, más allá de lo que las naciones hayan estipulado, se recomienda a las gestantes, a las embarazadas que tienen más de 28 semanas de embarazo, no viajen en avión, ¿no? Requieres una autorización médica para volar si es que tienes más de 28 semanas. Y lo que no se recomienda es volar a partir de la semana 36. Ahora, nosotros en ese planeta somos casi 7.638 millones de habitantes. Y la gran mayoría hemos nacido en tierra y hemos recibido una nacionalidad sin las complicaciones de los nacidos en el aire, gracias a Dios. Ahora, ¿qué significa o qué implica poseer cierta nacionalidad? Vamos a ver la etimología de la palabra. La palabra nacionalidad se deriva del latín natio, que significa nación, la cual se deriva del verbo latino nascere, que significa nacer. Entonces acá tenemos 2 componentes claramente distinguibles. Tenemos un nacimiento y tenemos una nación. Entonces, la nacionalidad de cierta nación se le adjudica de manera automática a la persona que nació en esa nación en particular. Ahora, la nacionalidad implica un sentido de pertenencia. Es una condición que poseen los habitantes de una nación. Bajo el punto de vista legal, bajo el punto de vista jurídico, la nacionalidad es el vínculo jurídico entre una persona y un estado determinado, en el cual se declaran y establecen derechos y deberes recíprocos. Todo esto es verdad. Ahora, es interesante de que ese concepto de nacionalidad fue evolucionando poco a poco hasta que se convirtió en un derecho humano, es decir, se considera un derecho propio e inalienable de todo individuo. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 15, la cual sigue vigente, señala que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho de cambiar de nacionalidad. Es un derecho. Esto significa que cada gobierno tiene la obligación de proteger la nacionalidad de sus ciudadanos. Cada gobierno debe garantizar el derecho de la nacionalidad porque de esta manera se asegura el ejercicio pleno de los derechos asociados a ella. ¿A qué me refiero? Me refiero al derecho de estar protegidos por el Estado. Me refiero a la posibilidad de exigir recursos, garantías procesales, al acceso a la salud, a la seguridad y a la educación. La contraparte del término ciudadano es la palabra apátrida, que significa sin nacionalidad. Y la implicancia es una persona que es rechazada, una persona que es discriminada. Incluye la negación de muchos derechos básicos, sean políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Ahora, una nacionalidad se puede conseguir principalmente de 2 formas. En primer lugar, tenemos la nacionalidad originaria, la cual te viene por la línea de sangre, es decir, por tus padres.
y también por el terreno o territorio en el cual tú hayas nacido. Y la otra forma en la cual tú puedes adquirir una ciudadanía se conoce como la ciudadanía adquirida. Es decir, tú puedes rechazar la nacionalidad originaria y cambiarla por otra, o tú podrías en todo caso poseer las dos. Entonces la primera tiene que ver con el nacimiento, sea por descendencia o el territorio. La ascendencia o territorio, la segunda, la adquirida, es una nueva nacionalidad, conservando o deshaciéndote de la anterior o la originaria. Por ejemplo, mi papá nació el 27 de agosto del año 1927 en Managua, Nicaragua. Él es nicaragüense. Y mi mamá nació el 28 de enero de 1936 en Tegucigalpa, Honduras, hondureña. Eso significa, yo soy peruano. Eso significa que si me escribían en cualquiera de las dos embajadas, antes de que yo cumpliese los 18 años, entonces yo podía ser peruano hondureño o peruano nicaragüense. Pero no me escribieron, me quedé peruano solamente. Entonces podemos hablar de la posibilidad de una doble ciudadanía. Es posible hacer esto. Es más, nosotros podemos escuchar de personas que tienen una doble nacionalidad, tienen un doble pasaporte. No sé si ustedes han escuchado, hay gente que tiene un doble pasaporte y viajan con un pasaporte, regresan con el otro y no hay ningún problema, todo lo hacen de manera legal. No estoy hablando de los espías internacionales que tienen una colección de 8, 9, 10 pasaportes falsos. No estoy hablando acerca de eso, estoy hablando acerca de asuntos legales. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos disfrutar de esa bendición o de derecho de tener una doble ciudadanía. Y la palabra de Dios nos habla acerca de esa posibilidad. La palabra de Dios nos habla acerca de esto, de una doble ciudadanía, pero en un sentido diferente y mucho más trascendente. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, los versículos 20 y 21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto fue escrito por el apóstol Pablo a una audiencia en particular. Él estaba dirigiéndose a los cristianos en Filipos. Y Filipos quedaba en Macedonia. El apóstol Pablo sobrenaturalmente fue dirigido por Dios para ir y predicar el evangelio allí. Y esta fue la primera iglesia, si se puede decir así, en Europa que él fundó. Y él les hace saber algo tremendo. Nosotros tenemos un grupo pequeño de varones los días jueves y hemos estudiado Filipenses y cuando estábamos estudiando Filipenses hablábamos acerca de esas cosas y estábamos viendo de que Filipos como ciudad de Macedonia recibió una tremenda ventaja, una tremenda bendición de parte del emperador romano porque ellos apoyaron para vengar la muerte de Julio César, ¿no? Entonces, Octavio premió a la ciudad de Filipos con el título de colonia romana, lo cual convertía a Filipos en una Roma en miniatura, porque las colonias romanas eran una réplica de la capital imperial. Y aquellas ciudades que eran constituidas colonias recibían un verdadero honor. Entonces, como colonia, Filipos era una ciudad con gobierno propio, con un alto nivel de cultura, y ellos habían sido hechos libres de impuestos y tenían un montón de privilegios. Entonces, la ciudadanía romana era considerada en aquellos días como algo de gran estima, un tremendo privilegio. Tenían derechos, tenían privilegios y se sentían muy orgullosos de esto. Es más, el mismo apóstol Pablo, ustedes lo conocen también como Saulo de Tarso, él era hijo de padres hebreos, pero nació en Tarso. Y Tarso también había recibido el honor de ser una colonia romana. Entonces todos los que nacían en Tarso automáticamente eran constituidos ciudadanos romanos. Y el apóstol Pablo estaba contento por esa ciudadanía porque le constituía a él un recurso de protección. Es más, un ciudadano romano no podía ser ejecutado por crucifixión. Y por eso a Pablo lo decapitaron, le cortaron la cabeza más rápido, ¿no? La crucifixión era cruel. Un ciudadano romano no podía ser encarcelado o no podía ser azotado, ni mucho menos públicamente sin una sentencia judicial. Y por eso cuando ustedes pueden remitirse a lo que pasó en Hechos 16, cuando lo azotaron a Pablo y a Silas y los metieron a la cárcel en Filipos. O sea, él reclamó con toda justicia porque él era ciudadano romano. Y cuando escuchó eso, tuvieron miedo. ¿Por qué? Él tenía derechos, tenía privilegios. Entonces, él disfrutaba también de este privilegio. Sin embargo,
al escribirles a estos creyentes en Filipos, que eran parte de una colonia romana, les comienza a decir que hay algo mucho más alto, más elevado, más trascendente que poseer esa ciudadanía terrenal con los privilegios de ser ciudadanos romanos. Es decir, cuando él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, está dirigiéndose a gente que está en la tierra. Y él está haciendo una afirmación positiva que en ningún modo invalida el hecho de que poseyesen una ciudadanía terrenal. Más bien él estaba hablando de una esfera o de un ámbito mucho mayor. Y él estaba hablando de algo que solamente se puede obtener teniendo una correcta relación con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la frase ciudadanos del cielo implica un privilegio que solamente poseen aquellos que han recibido a Cristo. Y Pablo les está diciendo a estos cristianos en filipenses que a pesar de que ellos podían tener orgullo de ser parte de una comunidad romana, eso no se podía comparar con el hecho de que ellos pertenecían a la comunidad celestial. Eso es tremendo. Entonces, de la misma forma que Filipos era una colonia romana en territorio extranjero, igual la iglesia es una colonia del cielo en la tierra, que es un territorio extranjero. Ahora, si algún ejército enemigo atacaba a Filipos, ellos podían mirar a Roma y esperar por liberación. Roma inmediatamente enviaría legiones, soldados, para poder defenderlos. Y es tremendo cómo el apóstol Pablo, al decir que nuestra ciudadanía es en los cielos, él continúa diciendo, desde donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder por el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, él estaba hablando también de una salvación. Y así como ellos miraban a Roma por salvación y liberación, nosotros miramos al cielo por salvación y liberación. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no somos salvos? Sí, la Biblia te enseña el cuadro completo. Fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se mastica eso? Fácil. Fuiste salvo cuando naciste de nuevo, tu espíritu fue cambiado. Estás siendo salvo en el sentido de que en el proceso de santificación, la renovación de la mente, eso se llama la salvación del alma, y seremos salvos cuando nuestro cuerpo sea completamente cambiado. De ahí viene nuestra liberación. No estamos esperando el anticristo, estamos esperando al Salvador. De eso se trata. Entonces tenemos ayuda en el cielo porque nuestra ciudadanía también es celestial. Entonces, los cristianos, aparte de tener una ciudadanía terrenal, también somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Somos, por así decirlo, una colonia del cielo en la tierra. Gracias a Dios que no nos vamos a quedar aquí para siempre en este mundo caótico. Jesús vendrá por nosotros desde el cielo para llevarnos con Él. Pero en ese versículo anterior, el anhelo de Pablo era, por la venida de Cristo, por su iglesia, y la actitud normal de todo colono cristiano cuyo hogar está en el cielo debería ser esa. O sea, esperar y amar la venida del Señor. Hay gente que se burla de la venida de Cristo, hay otros que amamos la venida del Señor. Él viene pronto y su palabra es verdad. Entonces Él va a descender del cielo para completar lo que falta a nuestra salvación. Estoy hablando de dar a fin, culminar el proceso de nuestra santificación, entrar en la glorificación, de tal manera que nosotros podamos experimentar completa libertad del pecado. Porque en este cuerpo de carne, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, es un cuerpo de pecado, es un cuerpo mortal, es carne de pecado. Vamos a ser libres de esa debilidad que nos rodea a nosotros, vamos a ser libres de ese tipo de problemas, y la esperanza es el retorno glorioso de Jesús, y eso implica una serie de bendiciones para nosotros: resurrección, galardones, el traslado a la patria celestial, a la casa del Padre. Y nuestra esperanza es que vamos a recibir un cuerpo glorioso, un cuerpo semejante al de Cristo, que internamente tiene la misma semejanza del suyo, o sea, glorioso, eterno, inmortal, y luminoso, poderoso, resplandeciente, resucitado e incorruptible. Entonces, acá se nos está hablando de una doble ciudadanía. En primer lugar, la espiritual, y en segundo lugar, la terrenal. La ciudadanía espiritual tiene que ver con nuestro espíritu, la otra, la terrenal, tiene que ver con nuestro cuerpo. Y Jesús habló acerca de esta posibilidad. En Juan el capítulo 3, en el versículo 3, tenemos quizás las palabras más importantes en el Nuevo Testamento
y son previas a las de Juan 3:16. Y hay una tremenda conexión entre Juan 3:3 y Juan 3:16. Juan 3:3, Jesús hablando con Nicodemo, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Interesante que en el griego, esa frase nacer de nuevo significa nacer de arriba o nacer de lo alto. Ahora, aparte de la esperada y común posibilidad de que nazcas en la tierra y de la remotísima posibilidad de que nazcas en un avión y de la remota posibilidad de que nazcas en un barco, en un crucero, en un yate, está la posibilidad absoluta de que puedas nacer de nuevo. Y este es un nacimiento completamente diferente que todo nacimiento humano. Nacer de nuevo es nacer de arriba, es nacer de lo alto, y es un nacimiento espiritual. Como una persona en la tierra puede nacer espiritualmente, muy fácil. ¿Cómo puede nacer de arriba si está abajo? ¿Cómo puede nacer de lo alto si está en lo bajo? En el mundo del espíritu no hay distancia. Tú puedes orar por alguien que vive en Rusia y la respuesta viene. No importa que en el ámbito del espíritu o en el ámbito físico estén separados a miles de kilómetros. En el ámbito del espíritu no hay distancia. Y el nuevo nacimiento es lo que causa que tú y yo nos volvamos ciudadanos del cielo, que es parte del reino o dominio de Dios. El reino de Dios no es el cielo. El reino de Dios incluye el cielo. Un reino es la extensión territorial que está bajo la voluntad perfecta de un rey, que está bajo el dominio de un rey. Eso es lo que es un reino. Y el reino de los cielos abarca más que el cielo. Abarca el espacio, que es el universo infinito. Abarca también la tierra, gracias a Dios por eso. Entonces, el nuevo nacimiento, de lo cual Jesús habló acá, es un segundo nacimiento que nos adjudica una segunda ciudadanía. Es decir, aparte de nuestra ciudadanía originaria, terrenal, la que tenemos por nacimiento en tierra, también nosotros podemos poseer, si estamos en Cristo, una nacionalidad adquirida que no tiene nada que ver con un territorio físico, más bien tiene que ver con un reino. Eso es bien importante. Entonces, no solamente una persona cuando nace físicamente, nace en cierto territorio, al mismo tiempo también nace bajo un reino espiritual. Se lo voy a explicar de esa forma. Todos nosotros hemos experimentado el primer nacimiento, según la carne del vientre de nuestra madre. Ese nacimiento nos pone en Adán. Y la Biblia dice que en Adán todos mueren. Por lo tanto, nos coloca en muerte. Cuando tú naciste, cuando entraste por la entrada o puerta legal del nacimiento a este mundo, te hiciste acreedor de una herencia. Pero una herencia de muerte y de derrota. ¿What? ¿Qué es eso? Sí, todo lo que Satanás le dio a Adán en el huerto del Edén hace unos 6,000 años atrás, se hizo tuyo. Ahora, ese es el primer nacimiento, te coloca en Adán y en muerte. El segundo nacimiento te coloca a ti, que es el nuevo nacimiento, en Cristo. Y te hace a ti acreedor de todo lo que Cristo compró para nosotros en la cruz, su victoria, la vida eterna, todos los recursos y herencia, todos los beneficios del pacto nos son adjudicados inmediatamente después de experimentar el segundo nacimiento, que es espiritual. La Biblia dice que en Cristo todos serán vivificados, por lo tanto el nuevo nacimiento te pone en vida. Y por eso Juan 3:3 está relacionado con Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hace que tú te conectes con la vida, entras en el reino de Dios, y el reino de Dios tiene que ver con vida, tiene que ver con luz, tiene que ver con salvación. Entonces, nacer de arriba, de nuevo, o de lo alto, no es nacer en un territorio físico, es ser trasladados a otro reino espiritual. Y el apóstol Pablo se encarga de decir esto a los cristianos en la iglesia en Colosas. En nuestro grupo pequeño de hombres, donde estamos viendo cambios maravillosos, la gente está siendo discipulada, están aprendiendo la palabra, están recibiendo tremendas revelaciones. Yo les animo, miren, en septiembre empieza la 3ª temporada.
entren en un grupo pequeño. Estamos en Colosenses, ya hicimos Colosenses 1 la semana pasada. Colosenses 1:13 dice, el cual Dios nos ha librado de la potestad o de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso está conectado perfectamente con el nuevo nacimiento. Esto significa que tú eres trasladado. Y cuando tú eres trasladado en el Espíritu, tienes una nueva nacionalidad, una nueva ciudadanía. Esto, si te ha ocurrido, tú eres entonces una persona nacional e internacional a la vez. ¿Cómo es eso? Claro, nacional en lo físico, pero internacional espiritualmente, en el sentido de que eres extranjero en cualquier nación terrenal porque has nacido del cielo, has nacido de arriba, has nacido de lo alto. Ahora, volviendo a las fiestas patrias, nuestra ciudadanía peruana viene acompañada de ciertos derechos y responsabilidades. Y existen deberes ciudadanos y cívicos que nosotros debemos cumplirlos. Y eso es lo que nos hace a nosotros buenos ciudadanos. Por ejemplo, si tú has alcanzado la mayoría de edad, tienes el derecho y la responsabilidad de votar. También tienes que estar debidamente registrado en una municipalidad. Tu partida de nacimiento debe existir, a menos que seas una apátrida, ¿ok? Y también, si te casaste, tiene que estar registrado con una partida de matrimonio. Y también debes pagar impuestos, tributos, arbitrios. Y parte de los deberes y responsabilidades de la nacionalidad peruana incluye manejar decentemente, no ensuciar las calles. ¿Cuántos han visto múltiples veces este cuadro? Estás manejando y de repente la ventana posterior del carro que está delante se abre y ¡piu!, una cáscara de plátano volando. Por otro lado, cáscara de mandarina, una botella de agua vacía, ¿no? Envolturas de paquetes de galletas. Y, Dios mío. Respetar a los vecinos, la propiedad privada, respetar la propiedad estatal, evitar ruidos molestos, no contaminar el agua, el aire o los recursos naturales, no dañar el patrimonio cultural y arqueológico nacional, como aquellos que destruyen las líneas de Nazca, ¿okay? Evitar todo tipo de vandalismo, etcétera. Todo eso incluye el ser buenos ciudadanos. O sea, implica una vida de dignidad, de valores, una vida de honor. Pero y así como somos llamados, porque si disfrutamos de los beneficios de la ciudadanía peruana, entonces tenemos que cumplir pues los derechos y obligaciones. Pero así como somos llamados a guardar las obligaciones y cumplir con nuestros deberes ciudadanos como peruanos, también nosotros, que somos parte del reino de los cielos, que se nos adjudicó a nosotros la ciudadanía celestial, también tenemos que ser buenos ciudadanos del cielo. Y eso es completamente correcto. Entonces Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado a la tierra y nosotros ahora hemos entrado en él por el nuevo nacimiento, somos parte de él. Ahora vamos a regresar a Filipenses en el capítulo 1. Y Pablo les sigue hablando a esta iglesia y les dice, miren, Filipenses 1:27, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. Una pregunta, ¿dónde estaban viviendo ellos? En Macedonia, en Filipos, en la tierra. ¿What? ¿Deben vivir como ciudadanos romanos? Les dijo, nope. No estaba negando eso, pero estaba diciendo, yo reconozco que hay una doble ciudadanía. Aquí hay una doble nacionalidad, pero hay una que es mucho más alta, elevada y trascendente. En otras palabras, está diciendo, ustedes valoren la espiritual por encima de la terrenal. Porque el hombre es un ser espiritual que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. El hombre no es un cuerpo, el hombre tiene un cuerpo. Yo tengo mano, no soy mano. Esa es mi mano, es parte de mi cuerpo. Yo no soy cuerpo, tengo un cuerpo, yo soy espíritu. Más, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, sobre todo, si nuestra ciudadanía está en los cielos, deben vivir ¿cómo? Como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia o el evangelio acerca de Cristo. Entonces, sea que yo vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. O sea, Pablo tenía una carga
por el progreso, por el beneficio del Evangelio. Y una de las formas en que el Evangelio iba a correr, la palabra iba a correr y ser glorificada, era cuando sus exponentes principales o cuando aquellos que habían creído en el Evangelio viviesen como era digno de Él. ¿Cómo? Bajo el estándar de la ciudadanía celestial. No bajo los estándares de la ciudadanía terrenal. Con lo que ya les dije, que son nuestros deberes como ciudadanos peruanos, ya hay bastante. Acá está hablando de un estándar mucho más alto. Ahora, el apóstol Pablo no compartió solamente esto con los filipenses, también se dirigió a los tesalonicenses. Él también fundó una iglesia en Tesalónica y les escribió diciendo lo mismo. Primera de Tesalonicenses 2:12. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna. O sea, ¿cuáles son los estándares para que sea digna delante de Dios? Dice, Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Entonces, ¿cuál es el estándar? El reino. La ciudadanía de los cielos. Nada debajo, nada en el medio. Eso solamente. Ahora, cuando tú naces de nuevo, entras en su reino, en el Espíritu. Pero después del nuevo nacimiento, que hace que entres en el reino, viene la glorificación que hace que entres en su gloria. Entonces, nuestra trayectoria tiene que ser consistente con la meta hacia la cual nos estamos dirigiendo. O sea, no estamos yendo hacia abajo en corrupción, ¿no? La tercera ley o la segunda ley de la termodinámica, o sea, todo se corrompe. No, un ratito. Nosotros estamos en perfección, en el camino de la perfección. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Nosotros no somos impíos, somos justos, somos redimidos y vamos a la gloria. ¿Amén? Muy bien. Ahora, ¿cómo se empieza a vivir como un ciudadano del cielo, como un buen ciudadano del cielo estando en la tierra? Vamos a regresar otra vez a lo que Pablo les dice a los colosenses. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, refiriéndose a la muerte espiritual, busquen las cosas del cielo. O sea, está hablando a gente que tiene los pies bien puestos en tierra, pero le está diciendo, hey, ¿cuál es tu enfoque? ¿A dónde miras? Arriba. O sea, mi ciudadanía superior. Tú y yo somos binacionales. Somos personas que tienen una doble nacionalidad, pero hay una que es mucho más alta y más importante, tiene mayor peso. Busquen las cosas del cielo donde Cristo es sentado a la diestra o a la derecha de Dios. Concéntrense o pongan su mente en las cosas celestiales y no en las terrenales. Uy, aquí hay una línea divisoria. Tenemos la ciudadanía celestial, la cual tiene sus cosas, y tenemos la ciudadanía terrenal, la cual tiene sus cosas. Y Él nos está diciendo, bueno, ya tenemos las cosas terrenales, ahora vamos más alto y miremos las cosas celestiales, porque son el estándar de Dios. Entonces, ya que eres una persona nacional e internacional, debes mirar hacia arriba. Y no solamente debemos mirar hacia arriba, también tenemos que aprender a operar desde arriba. ¿Cómo es esto? Este es un buen dicho. En el espíritu hemos nacido de arriba, o sea, de nuevo, de lo alto. Pero ya que nuestro espíritu vive dentro de nuestro cuerpo y tenemos los pies bien puestos en tierra, debemos mirar hacia arriba, pero como estábamos sentados en lugares celestiales en Cristo, debemos operar desde arriba. Entonces, la Biblia no niega que tenemos una ciudadanía natural, terrenal, pero está diciendo, ustedes ya no son terrenales a largo plazo. Nuestro cuerpo nació en la tierra, nuestro espíritu nació en el cielo. El primer hombre, Adán, era terrenal, pero Dios se ha propuesto a que nosotros seamos semejantes al segundo hombre, el cual es celestial, Jesucristo. Y de eso se trata. Entonces tú escoges el estándar bajo el cual vas a operar. Entonces, operar desde arriba significa traer lo celestial y aplicarlo en la tierra. Así que como personas que tienen una doble ciudadanía, como personas nacionales e internacionales, como personas que somos dobles ciudadanos, también tenemos que entender que vamos a encontrar un choque de culturas. Nos vamos a enfrentar a un choque de dos culturas. En primer lugar, tenemos la cultura de Dios, que es la cultura del reino, es la cultura del cielo.
Y por otro lado tenemos la cultura de la tierra, la cultura de los hombres, creada por los hombres caídos. Y quiero explicar esto. Dos aspectos del asunto de las culturas creadas por los hombres. En primer lugar, el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hay cosas buenas en el hombre. Muchas cosas buenas en el hombre. ¿Ok? Por otro lado, el hombre es un ser espiritual caído. Entonces también hay cosas malas en el hombre. Ahora, los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, positivo, pero que son seres espirituales caídos, negativo, han creado culturas. Entonces, las culturas humanas tienen elementos que pueden ser muy diferentes. Hay cosas buenas y hay cosas malas en los elementos culturales humanos. Por ejemplo, si es que hablamos de nuestra cultura peruana, una de las cosas que distingue la cultura peruana es la gastronomía nacional. Bendito sea el Perú por su comida. Bendito sea Dios por el lomo saltado. ¿Ok? Sin embargo, en la cultura peruana hay elementos paganos. ¿Han escuchado de la diablada en Puno? ¿Han escuchado del culto a la tierra, mamapacha, los sacrificios a los apus y toda esa tontera? Eso es paganismo, idolatría. Entonces, tenemos que saber que vamos a encontrar un choque de culturas. Está bien, tenemos una ciudadanía terrenal, ¿ok? Pero sabemos separar lo bueno de lo malo en la cultura de nuestra nación. Sin embargo, la única cultura que está libre de todo elemento pagano es la cultura del cielo, es la cultura de Dios. Es pura, está basada en la verdad, está basada en amor, en respeto. Entonces Dios nos está llamando a entender eso, que vamos a encontrar un choque de culturas. Entonces traemos la cultura del reino de Dios y vivimos por ella en medio de este mundo en tinieblas, que vive en tinieblas. Ahora, y aquí viene el asunto de vivir por revelación y no por tradición ni tampoco por la cultura humana. Porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a contextualizarlo para fiestas patrias. No solo de la comida peruana vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Amén! O sea, está bien, la comida peruana es buena, ¿no? El pan es bueno también, pero hay algo superior, hay algo trascendente. Entonces, hay gente que vive por la tradición, hay gente que vive por la emoción, hay gente que vive por la cultura pagana de su nación, y no debemos someternos a los elementos paganos de la cultura bajo la cual nacimos. Entonces, la revelación es la última palabra. Bien, otro aspecto final que incluye nuestra ciudadanía, nuestra doble ciudadanía, el apóstol Pablo se lo comunica aquí a la iglesia en Corinto, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Entonces, no solamente tenemos una doble ciudadanía, no solamente somos personas nacionales e internacionales, también somos embajadores de Dios. ¿Y qué cosa es un embajador? Es un enviado que opera bajo la cultura del reino o nación a la que pertenece. Y su labor es reconciliar o hacer la paz entre las dos naciones para que haya armonía, comercio exterior y una serie de cosas. Y un embajador, ¿cuántos saben que un embajador es un diplomático? O sea, no me refiero que tiene valija diplomática o que tiene ese tipo de cosas. Me refiero a que la persona tiene que ser diplomática. No, tú te vas a la academia de diplomacia, pero tú eres un gallito de pelea. ¿Tú crees que te van a mandar a otra nación? Después hay guerra entre los dos países. Porque muestra los puños, saca las garras, ¿no? Entonces, no. Acá se nos está diciendo a nosotros que somos embajadores de Dios en nombre de Cristo. O sea, aunque estamos en la tierra, nuestro cuerpo está en la tierra, sin embargo nacimos de arriba. Y desde arriba fuimos enviados para reconciliar al hombre con Dios. Vivimos en una tierra que está en rebelión. Por favor, repitan conmigo. En esta tierra hay rebelión. Bueno, esa rebelión empezó hace 6,000 años. El primer hombre, Adán, el representativo, la cabeza de una raza caída, le envió un claro mensaje al Dios del cielo. No tu voluntad, sino la mía. Y la humanidad se identificó con dicha baja decisión y rebelión. 4,000 años más tarde, el segundo Adán, Jesús, vino a la tierra y en el huerto de Getsemaní dijo, para revertir esto,
dijo, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Entonces no es esa actitud de esa intencional rebelión, sino es esta actitud de esa voluntaria sumisión. Y nosotros estamos alineados con Él. Amén. Entonces, somos embajadores y lo que queremos hacer es decirle a la gente la buena noticia de que Jesús ya pagó el precio para que sean reconciliados. Las condiciones para la reconciliación ya fueron dadas. Solamente tenemos que ir donde a la gente y darle la buena noticia. Entonces, y termino con esto. Jesús nos enseñó a orar diciendo una frase del Padre Nuestro, la oración del Señor es que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Y esto nos habla claramente de los dos ámbitos, el superior y el inferior. Y justamente está hablando de una doble nacionalidad. Es decir, Él está hablando de acercar el cielo a la tierra. Entonces, cuando habla acerca de que tu voluntad sea hecha en el cielo, está hablando de que nosotros no solamente como terrestres, como terrenales, podemos tener una ciudadanía natural, pero también podemos nacer de arriba, de lo alto. Nos reconciliamos con Dios y eso nos hace ciudadanos del cielo. Entonces, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿A qué tierra se refiere? Se refiere también a la tierra peruana. Que la voluntad de Dios sea hecha en el Perú. Y su voluntad es que toda persona en el Perú nazca de nuevo, sea trasladada al reino de tinieblas y entre en el reino de Dios y obtenga su nueva ciudadanía adquirida, la celestial. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, gracias te damos por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por darnos entendimiento acerca de que operamos en dos ámbitos. El espiritual y el natural, el terrenal. Tu palabra nos da sabiduría para relacionarnos apropiadamente con ambos reinos. Señor, queremos que tu voluntad sea hecha aquí. Tu voluntad se hace en tu reino y queremos que la tierra forme parte de tu reino. Jesús, tú vienes pronto para establecer tu reino en lo físico también, en esta tierra. Gracias te damos. Y si estás aquí esta tarde y aún no has nacido de nuevo, aún no has recibido a Jesús en tu corazón, pero quieres hacerlo, repite conmigo esta oración de corazón. Dios del cielo, gracias por enviar a Jesús. Tu voluntad sea hecha en mi vida. Jesús, gracias por traer el reino a la tierra. Perdona mis pecados. Hazme una nueva persona. Sé mi Señor. Me someto a ti. Tu voluntad sea lo primero. Recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna y la nacionalidad celestial. En tu nombre, para tu gloria. Amén.